La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado al regalo. Albert Einstein. Nuestra educación y cultura puede habernos desconectado totalmente de nuestro lado intuitivo. Pero, ¿y si pudiéramos volver a conectar de forma fácil? ¿Y si pudiéramos revivir este regalo sagrado durante el sueño? Cada noche nuestros sueños se abren hacia el mundo plástico y flexible de la mente. Nuestra memoria se fija y reorganiza y encontramos soluciones creativas a los problemas que nos aquejan. Desde la más remota antigüedad, culturas como la griega, la romana, la judía o la tibetana han utilizado los sueños para conectar con lo divino y con la intuición. Pero, ¿y si te dijera que este tipo de sueños se investiga en universidades como Harvard o la MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts? Buenas noches. Soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar para conectar con tu intuición, con una técnica comprobada que en psicología se llama incubación de sueños y que te ayudará a recuperar ese regalo sagrado y precioso que es la intuición. Cuando tenemos un problema que no sabemos cómo resolver, trabajamos en ello, recogemos información, buscamos, no lo logramos, nos frustramos. Necesitamos esa inspiración que nos dé la chispa necesaria. Puede ser frustrante porque el trabajo lo podemos forzar, pero no sabemos cómo atraer la intuición. Einstein nos dice, el intelecto tiene poco que hacer en el camino hacia el descubrimiento. Llega un salto en la conciencia, llámalo intuición o como quieras, y la solución te llega y no sabes cómo ni por qué. Todos los grandes descubrimientos se hacen de esta manera. Utiliza esta meditación para consultar el problema que no logras resolver, sea de tipo económico, mecánico, científico, creativo, vocacional, el que tengas. Si dudas si esa mudanza sería lo mejor, si no sabes si esa nueva orientación vocacional sería la más adecuada para ti, cómo orientar tu próximo escrito, pintura o composición, o si esa relación te hará bien. No preguntes sobre lo que no depende de ti, sobre aquello en lo que no puedes actuar. Céntrate en los asuntos que sí dependen de ti. Es decir, si tienes un problema en una relación, no preguntes qué piensa o siente por mí, sino ¿es conveniente que me aleje o me acerque a esta persona? Antes de acostarte, asegúrate de tener un papel o cuaderno y un bolígrafo en la mesilla de noche, una lámpara o una linterna, o bien tu móvil o celular para grabar tu sueño. Coloca un folio o cuaderno con tu pregunta. Haz una pregunta clara con un verbo de acción. También puedes añadir un símbolo, una foto o algo que represente la situación, duda o problema. Cuando te despiertes, sea la hora que sea, no te muevas. Repasa mentalmente lo que estabas soñando 3 o 4 veces para fijarlo en memoria. Luego podrás levantarte y anotar tu sueño lo más rápidamente posible. Incluso si no recordaras nada, nota al despertarte, antes de moverte,
si hay alguna idea que haya venido a tu mente, porque a veces queda esta, aunque no recuerdes cómo te ha llegado. En ocasiones es necesario repetir esta meditación durante 7 a 10 días consecutivos antes de obtener y recordar el sueño que buscas. Si sigues las instrucciones que te acabo de dar, deberías recordar los sueños. Pero si eres una persona que normalmente le cuesta, en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, te dejo un vídeo corto con una estrategia para aumentar la proporción de sueños que recuerdas. También te dejo un enlace a un vídeo explicativo de esta técnica que te recomiendo que veas para obtener el mayor beneficio de ella. Túmbate boca arriba, separando un poco los brazos del cuerpo y las piernas entre sí. Mantén la espalda, cuello y cabeza alineados. Esta postura te ayudará a relajar el cuerpo, pero cuando notes que te estás durmiendo, puedes cambiar a otra si lo prefieres. Si, por motivos de salud, no puedes adoptar esta posición, elige la que sea posible para ti, asegurándote de que tu cuerpo esté lo más estirado y relajado posible. Comenzamos. Tus ojos se cierran suavemente y llevas tu atención a tu abdomen, notando cómo asciende suavemente al tomar aire y desciende relajado cuando lo sueltas. Este ritmo de vida de la respiración está siempre presente, siempre contigo. Y ahora, cuando le prestas atención, tu mente se calma, la agitación de la actividad mental previa disminuye y se silencia. Arraiga tu conciencia en este flujo de la respiración, observando, percibiendo, sintiendo. Calma un poco más profundamente tu mente con 1 o 2 suspiros fisiológicos. Toma aire en 2 tiempos, es decir, tomas aire hinchando tu abdomen, vuelves a inhalar un poco más y exhalas el aire en un suspiro. Haz una pequeña pausa, lo larga que puedas, antes de tomar aire otra vez. Te espero. Respira por la nariz y sigue observando el fluir de tu respiración. Deja ahora que tu cuerpo la quiete al ritmo que él prefiera y determine. Es un acto de fe, de confianza en la sabiduría de tu cuerpo, haciéndote a un lado para observar, para admirar la belleza de este flujo, como cuando te sientas en la orilla de un río para mirar el discurrir del agua. Como ese río, tu respiración se dirige hacia el Valle de la Serenidad, haciéndose más lenta, más suave, más imperceptible, más pausada.
Con cada respiración te anclas en el ahora. Cada vez que tomas aire, te adentras en el reino de la calma. Cada vez que lo sueltas, te desprendes sin esfuerzo de todo lo que pudiera retenerte. Solo el ahora, solo paz, calma, confianza. Desde esta calma, revisa el problema para el que buscas solución. Formula tu pregunta y visualiza, si puedes, tu problema en una o varias imágenes que lo representen. Tomas aire, lo sueltas despacio y ves tus pies pisando hierba verde tibia bajo los cálidos rayos de un sol de primavera. Levantas la vista y exploras este hermoso jardín en el ojo de tu mente. Grandes y centenarios árboles dan sombra y refugio del calor para ardillas y aves que comen, juegan y saltan de rama en rama. Setos y parterres con hermosas flores de todos los colores alegran el lugar y atraen las mariposas. Naranjos en flor hablan de cálidas primaveras, de climas dulces y extienden su agridulce y fresco aroma de azahar, relajando el cuerpo y la mente. Sientes la hierba tan agradable que te descalzas y caminas despacio, sintiendo la caricia de terciopelo de la hierba más suave que nunca has pisado. Todo a tu alrededor vibra con la energía de vida más serena imaginable. De alguna forma sientes, percibes que todo es conciencia. El suelo, la hierba, los árboles, las flores, los animales, la luz, el aire y hasta el aroma de las flores son conciencia.
Inhalas y la energía de este espacio lleva un mensaje de calma a cada célula de tu cuerpo. Con cada paso, la luz que se filtra entre las hojas de los árboles pinta en el suelo y en tu piel patrones abstractos de sombra y sol. Cierras los ojos y la luz del sol llega a ellos a través de tus párpados cerrados, pintando tu mundo de color naranja que llena tu cuerpo de alegría serena. El aroma cítrico y dulce del azahar se mezcla con el olor de la hierba y de flores de espliego, setos de jazmín y madreselva, y parterres de rosas y claveles en una mezcla de aromas que, como pinceladas, pintan el lienzo tridimensional de este jardín. Desde la pradera en la que te encuentras, ves un hermoso edificio de 2 plantas, con grandes y curiosos ventanales de líneas redondeadas. Con curiosidad diriges tus pasos hacia allí y al acercarte ves, tras los ventanales, grandes estanterías de madera llenas de libros que parecen tener cientos de años. Te das cuenta que en un bolsillo llevas un papel cuidadosamente doblado. Lo sacas desdoblándolo y lo miras. Es el papel en el que has anotado tu pregunta y las imágenes, fotos o dibujos que la simbolizan. Incluso aunque no lo hayas podido reflejar en tu papel físico, aquí representan perfectamente el problema al que tu mente racional no encuentra solución. Algo en ti te dice que allí te pueden ayudar a encontrar la respuesta y entras con decisión y confianza. En el recibidor hay una gran mesa circular con un amplio espacio interior en el que diferentes personas trabajan. De alguna forma es como una gran rosquilla de madera de tonos cálidos y suaves. Una de estas personas te sonríe y te hace un gesto invitándote a entrar. Te acercas y os saludáis. Entonces extiende su mano abierta y te dice: «Veo que traes tu pregunta». Asientes y le entregas el papel que tenías en la mano. Lo mira con atención y revisa en unos archivos que tiene delante o en un ordenador lo que te venga espontáneamente. Al revisar la información, tu guía te dice si es la primera vez que has hecho esta pregunta o si ya la has hecho antes y si se te ha respondido o no. Está bien si aún dudas y la quieres volver a plantear. Entienden cómo funciona la inseguridad humana. Te dice: tu petición es aceptada. La proceso ahora mismo. Tu pedido está en marcha.
te guía ahora a una cómoda, acogedora y curiosa sala. En ella, como en el resto del edificio, hay estanterías de libros que van desde el suelo hasta el techo. Plantas y flores en el interior de la sala que hacen que parezca una continuación del jardín de afuera. Un cómodo sofá, grande y de color azul, con una manta, te invita al descanso. Un gran ventanal redondo se abre al jardín. La noche ya se ha extendido y desde aquí ves las estrellas de la Vía Láctea y la luna llena iluminar el jardín y la sala. Te sientes como si estuvieras en una especie de nave espacial. Tu guía te explica: aquí están todas las soluciones de problemas que los humanos aún no han descubierto ni explorado. Este es un lugar de inspiración, de creatividad, de innovación. La mente racional por sí sola está huérfana. Igual que un solo ojo no puede ver la tridimensionalidad y necesita del hermano, solo con la lógica pierdes las otras dimensiones del problema y a veces es ahí donde está la solución. Es necesario salir de los estrechos condicionamientos de la mente para poder verla. Aquí está lo que tú buscas, que se te entregará en tus sueños. Acomódate en el sofá y ponte esta cómoda diadema rodeando tu frente y cabeza. De esta forma te será más fácil recibir el sueño que necesitas. Tu guía te ayuda a colocarte la diadema que encuentras tan ligera que parece imperceptible. Se despide de ti y te acomodas en ese sofá blando y ligero como una nube. En un bolsillo tienes aún el papel con tu pregunta y las imágenes que la representan. Lo miras proyectando la pregunta en la sala, sabiendo que en ese lugar se te dará la respuesta. Tienes la ayuda y la guía que necesitas. Guardas de nuevo tu pregunta y respiras con relajación. Quieres rendirte al sueño. Te tumbas en el sofá y te tapas con la suave manta. Una hermosa energía de bienestar y calma recorre tu cuerpo, comenzando por la cabeza.
Penetra por la parte más alta, baña tu cerebro, tu frente, tus cejas, párpados y ojos. Tu boca, tu mandíbula, tu cuello, tu garganta, tu pecho, tu abdomen, tu espalda, tus hombros, tus brazos y tus manos. Tus caderas, tus piernas y tus pies. Esta energía de paz vuelve a subir desde tus pies hasta tu cabeza, parte por parte, profundizando esta relajación, llevándote amablemente al sueño. Y una vez más, desde tu cabeza, despacio, sin prisa, esta energía de serenidad recorre tu cuerpo entero hasta tus pies. Esta energía de calma y bienestar trae consigo el agradable, amable y suave manto del sueño. Permite que te cubra. Deja que te arrope. El sueño es un templo de paz y descanso, donde tu cuerpo se repara y restaura profundamente. Te sumerges en el descanso reparador y rejuvenecedor que nutre tu cuerpo, tu mente y tu alma. Por medio de tu intención, has conectado el mundo de la vigilia y de los sueños. Has abierto la puerta que da acceso al regalo divino olvidado de la intuición. Intuición quiere decir ver. Y tú quieres quitarte la venda de los ojos. Ya no la necesitas. Das permiso para que su luz te guíe hacia nuevos horizontes, para que sea el hilo dorado que te orienta a través de los laberintos de la mente, para salir hacia la claridad sin perderte, para encontrar tu camino, el tuyo propio, tu voz, tu esencia, abriendo tu corazón a estas afirmaciones. Duermo y descanso profundamente.
Me sumerjo en un sueño reparador y rejuvenecedor que nutre mi cuerpo y alma. Hay sabiduría en mí. Hay intuición en mí. Confío. Confío en esa parte sabia y serena que hay dentro de mí. Conecto con ella. La oscuridad me arropa. El río de la Vía Láctea me lleva hacia el mundo del sueño. Me restauro en la fuente de amor y vida del universo. Al dormir, las células y tejidos de mi cuerpo se restauran. Se eliminan toxinas físicas y emocionales. Mi cuerpo y mi mente se limpian, restauran, se reorganizan y despejan. Duermo y al hacerlo me restauro, rejuvenezco, sano. Confío en mis sueños. Me brindan respuestas y comprensión profunda. Encuentro la ayuda, la inspiración, la intuición y sabiduría que necesito. Recibo, escucho, agradezco. Amo este sagrado momento de silencio y descanso. Amo dormir y soñar. Agradezco esta restauración diaria. Me entrego a sus sagrados misterios ancestrales. Duermo y descanso profunda, muy profundamente. Gracias, noche. Gracias, sueños. Gracias, respuestas. Gracias.